Vamos a presentar a Luis Villarejo, es co-founder y CEO de Immersium Studio, hablando sobre aplicación de realidad virtual para upskilling para profesionales de UCIs en contexto de crisis de COVID-19. Así que así te damos la bienvenida, Luis, todo tuyo el espacio. Gracias, Melina. Un título bastante largo, ¿verdad? Un poquito. Mira, os comparto una presentación y os voy explicando un poquito. Primero de todo, gracias por contar con nosotros para estas jornadas. Para nosotros es un placer poder explicar un poquito las experiencias que hemos hecho, en concreto esta que mencionabas. Y como os decía, os comparto la pantalla para explicaros un poquito con soporte visual en qué ha consistido este caso práctico. Primero os explico, nosotros somos Immersium Studio, somos un spin-off de la Universidad Abierta de Cataluña, que nos fundamos hace 4 años. Nosotros acumulamos una experiencia de más de 20 años en tecnología educativa y siempre estábamos evaluando qué tecnologías podían ayudar a hacer mejor la docencia y el aprendizaje. Pues empezamos hace más de 15 años a introducir realidad virtual y realidad aumentada en las experiencias, vimos que funcionaban muy bien, que nos llamaban desde fuera y empezamos a dar una vuelta a montar una empresa al respecto, ¿no? De eso ya hace 4 años que nos fundamos y en estos 4 años pues hemos tenido la suerte de trabajar para muchos clientes como por ejemplo Naciones Unidas, la Fundación DTI, que es la fundación que organiza los programas de trasplante y donación de órganos y tejidos aquí en España, que son referentes mundiales, a la European Society of Intensive Care Medicine y para algunos otros clientes. Y lo que hacemos es acompañar con nuestro equipo multidisciplinar a esos clientes, ya sean corporativos o instituciones educativas, a mejorar sus experiencias formativas. ¿Qué nos caracteriza? Nos caracteriza que utilizamos vídeo 360 interactivo. ¿Qué es esto? Pues son nuestros usuarios cuando ven las experiencias formativas se ponen unas gafas de realidad virtual y hacen una inmersión totalmente realista en un contexto diferente, un contexto relevante para su aprendizaje. Y lo que ven no son avatares y escenarios construidos digitalmente, sino que ven escenarios reales y personajes reales. Y en esas situaciones los usuarios deben tomar decisiones. Hay distintos puntos de decisión en los que deben tomar decisiones. Y en función de esas decisiones, la historia formativa irá para un lado o para otro y les podemos ir ofreciendo feedback a los usuarios y registramos todas las decisiones que se toman de manera que podemos asociar pues, un certificado de que se han adquirido ciertas competencias, de tal desempeño dentro de la experiencia formativa, etcétera, etcétera. Esto nos ha generado pues, algunos reconocimientos. En 2019 recibimos el premio a la mejor experiencia formativa de aprendizaje inmersivo a nivel mundial en la conferencia Immersive Learning Research Network. Y el año pasado, en noviembre, nos dieron también el OVI Award a la mejor experiencia de realidad virtual en salud. ¿Vale? Ahí competíamos no solo con soluciones formativas, sino con soluciones de todo tipo. Estamos muy contentos porque somos la única empresa ahora mismo que aunamos la mayor distinción de la comunidad de investigación y la mayor distinción de la industria de la realidad virtual. Os explico un poquito cómo son nuestras experiencias, justo como paso previo a enseñaros el caso que titula esta sesión. Nosotros lo que diseñamos un poquito sigue este esquema, más o menos. Esta es una experiencia en la que hacemos docencia sobre la comunicación y el feedback efectivo, pues cómo comunicarte y cómo dar feedback de una manera efectiva. Y cuando el usuario se pone las gafas, se sumerge en un contexto realista, en el que ve personas, como os decía, escenarios reales y personas reales. En este caso utilizamos la figura de un presentador o una presentadora para hacer el onboarding a la experiencia. Le decimos al usuario, le damos la bienvenida a la experiencia, le decimos qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué opciones tendrá, etcétera, y lo situamos. Y una vez que lo situamos, pues empieza la experiencia. En este caso, cuando el usuario se pone las gafas, juega el papel de un empleado al que su manager lo ha convocado a una reunión. Y ese manager te explica un problema y ante ese problema debes reaccionar. Y dependiendo de tu reacción, tu manager reaccionará de una manera o de otra manera. Y lo que hacemos es que tiene la oportunidad de interactuar con 3 tipos de managers. Cada uno de estos representa un estereotipo comunicativo, el agresivo, el asertivo y el pasivo. De esta manera tú vas tomando decisiones, vas viendo qué funciona con un estereotipo, qué no funciona con otro. Puedes tirar atrás tus decisiones, tomar una decisión distinta a la que has tomado en primera instancia, comparar los resultados o las consecuencias de distintas decisiones y así vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo horas de vuelo y adquieres más confianza para a la hora de afrontar esa situación en la vida real, pues vas a ese proceso con cierta sensación de yo ya he estado allí y tienes más confianza porque has practicado, ya te has equivocado en realidad virtual y todo en un escenario altamente realista. Y al final solemos utilizar la figura de la presentadora o el presentador también para hacer un poco de debriefing.
sobre qué ha pasado. La situación que se ha planteado es esta, tú has tomado estas decisiones, se han generado estas situaciones, etcétera, etcétera. Como veis, sigue un poquito el esquema de una simulación, ¿no? De briefing, desarrollo y de briefing al final, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve esto, no? Pues os pongo un pequeño corte de cómo se ve esta situación. Lo que veréis es la captura de vídeo de una persona utilizando el casco de realidad virtual. De manera que si la cámara va a un lado a otro, es el movimiento de la persona que lo grabábamos en aquel momento. Eres el integrante de un equipo de trabajo que desarrolla e implementa proyectos tecnológicos. Tu responsable directo te ha convocado a una reunión para comentar ciertos aspectos. Simplemente para que veáis qué pinta hace, ¿no? La presentadora te hace el onboarding, va avanzando. Llega un momento en el que tienes que elegir con qué estereotipo comunicativo quieres trabajar y no te decimos en principio qué manager representa qué estereotipo comunicativo. Y a partir de ahí pues se inicia la acción. Entra tu manager, te explica el problema. Adelante. Disculpa, es que esto... Va viendo distintas cosas y llega un punto en el que tienes que tomar una decisión. En este caso, pues el cliente quería que lo pusiésemos las opciones con texto para que pudiese leer la respuesta, reflexionar sobre ella y seleccionar. Mientras pasa esto, nuestro manager no está congelado, sino que está haciendo una espera activa que le da más realismo a la experiencia, ¿no? Y en función de lo que tú decides, te colocamos una respuesta del manager u otra respuesta, ¿vale? Esto es un poquito cómo funciona, cuál es el esquema que acostumbramos a seguir con nuestras experiencias, ¿vale? Bueno, una vez explicado esto, deciros que esto tiene resultados muy potentes, pero sobre todo en unas situaciones determinadas. No vale para todo, no sirve para todo, ¿vale? Entonces es muy importante seleccionar en qué situaciones esto funciona muy bien, ¿vale? Aquí es un ejemplo de Johnson & Johnson y el Imperial College de London, que cogieron 100 cirujanos residentes, a la mitad los entrenaron con métodos tradicionales, a la otra mitad con un simulador de realidad virtual, y el objetivo era ver cuántos de ellos, al final de ese proceso formativo, podían hacer una cirugía con supervisión mínima, ¿no? Y el resultado es espectacular, ¿no? Con el grupo entrenado con realidad virtual, 83%, y el otro grupo, ninguno de ellos. Pero porque era una situación especialmente buena para esto, ¿vale? ¿Qué situaciones son muy buenas para esto? Pues sobre todo soft skills, resolución de conflictos, comunicación, fomento de la empatía, habilidades directivas, atención al cliente, customer care, inteligencia social. Para todo esto, toma de decisiones, onboarding, para todo esto es ideal, estos procesos, esta manera de hacer la formación. Tiene muchos beneficios, ¿vale? Los principales son el porcentaje de retención, el fomento de la empatía y en los tiempos de la formación, porque el usuario está dentro de la experiencia, altamente realista, no tiene distracciones, él con sus decisiones es el que regula el curso de la experiencia, de manera que no es un espectador pasivo, sino que es activo, y todo eso tiene una serie de impactos pedagógicos que hacen que el porcentaje de retención de los contenidos en el ente de usuario se puede llegar a multiplicar hasta por 4, ¿vale? Y con esto, adelante un poquito hasta el caso que os queríamos contar. El caso que os queríamos contar hoy es el de la European Society of Intensive Care Medicine, la Comisión Europea, que durante la pandemia necesitaban realizar acciones formativas para reforzar a la European Healthcare Army, a los profesionales sanitarios que estaban disponibles para echar una mano dentro de las UCIs. ¿Qué se hizo para esto? Pues se diseñó un programa formativo más tradicional, digamos, en el que habían recursos online, podcasts, vídeos tradicionales, etcétera, y nos encargaron a nosotros una experiencia de realidad virtual para que los usuarios pudiesen ponerse unas gafas y se vieran dentro de una UCI integrados en el equipo de profesionales sanitarios que daban atención a unos pacientes. Entonces, diseñamos esta experiencia que constaba de 3 partes. La primera era un recorrido virtual por una UCI. Tú, cuando te ponías las gafas, estabas dentro de una UCI, mirases hacia donde mirases, estabas inmerso en una UCI y tenías todo el equipamiento que hay en una UCI con hotspots. De manera que si tú seleccionabas alguno de los hotspots, te aparecía una explicación de una de las principales espadas en el sector o en la materia, explicándote para qué sirve aquel equipamiento. Y esa esfera 360 la podías explorar tú a tu ritmo, centrándote en los equipamientos que quisieras. Y después habían 2 master case, uno de un paciente COVID más leve y otro de un paciente COVID más grave. Y debías integrarte, como os decía antes, en el equipo de atención sanitaria de ese paciente. Esta experiencia la diseñamos de manera que se pudiese utilizar en realidad virtual mediante los teléfonos móviles de los usuarios y distribuimos más de 20.000 modelos de gafas de realidad virtual tipo Cardboard, que son estas que tengo aquí,
las distribuimos a los hospitales europeos que participaban en el programa y, como os decía, llegamos a más de 20.000 profesionales europeos formados, ¿vale? Manteniendo control de todas las decisiones que tomaban, etcétera. Y tenían que pasar por todo un programa formativo que les hacía un recorrido por el daily routine, la sepsis, el doffing and donning, etcétera, etcétera. Todos los temas adecuados o interesantes para formar a profesionales sanitarios en cómo funciona una UCI, ¿vale? Os pongo un vídeo resumen de la experiencia. Uy, me ha saltado... Ay, que no tengo la cuenta premium. Bueno, paso los 3 Elijo liderar mi segunditos vida. Seguir alcanzando metas. Os pongo un vídeo de la experiencia, un vídeo resumen, para que veáis. Ups, me he saltado de nuevo. Un segundito, que os lo coloco, que creo que le he dado antes al... Le he dado con un clic. Venga, aquí lo tenemos. Todas las imágenes que veréis en la experiencia son de la experiencia de realidad virtual. Todo lo que veréis en el vídeo es de la experiencia de realidad virtual. How much you use the facial mask? The system that we use. Como os decía, llegamos a más de 20.000 profesionales sanitarios y, como veis, dentro de la experiencia en realidad virtual podemos incluir pues, infografías, podemos incluir archivos de audio, información adicional, planteamos cuestiones no solo para la toma de decisiones, sino para ver si los conceptos van siendo asimilados por los usuarios, preguntas en las que debes seleccionar, controlamos también el tiempo que tarda el usuario en responder, y eso tiene un efecto sobre la puntuación que recibe, también para analizarlo después y ver qué temas formativos requieren de más refuerzo en sucesivas ediciones de esta formación o de otras formaciones, de manera que se van extrayendo datos, se hace minería de datos de la información que captamos del usuario, ¿vale? Del desarrollo del usuario dentro de la experiencia. Como os decía, pues con esto hemos llegado a más de 20.000 profesionales sanitarios y el feedback que hemos recibido es muy bueno. Hemos recibido la evaluación, bueno, se hizo una evaluación más detallada, pero el parámetro genérico es un tanto por ciento de satisfacción del 96% sobre 100, obviamente. La experiencia se tradujo en los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea y dura un total de más de 2 horas, 147 minutos, y está organizado en módulos para que vayas haciendo partes, lo dejes cuando lo necesites y vuelvas a incorporarte en el mismo punto en el que lo habías dejado. Esto se hizo durante la pandemia, de manera que los profesionales sanitarios no tenían mucho tiempo para hacer este tipo de programas formativos. Por eso era importante que las gafas se las pudiesen llevar a su casa, se instalasen la aplicación y en cualquier ratito que ellos tuvieran libre, pues pudiesen dedicarle, pues 5 minutos tengo ahora, pues me pongo las gafas, hago estos pasos de la formación, lo dejo y cuando tenga otro ratito lo vuelvo a recuperar y me incorporo justo en el momento en el que lo había dejado. De manera que, bueno, fue muy práctico y muy útil y una herramienta, la verdad es que potente en aquel momento. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues todo parte de un diseño pedagógico, los objetivos pedagógicos, de unos materiales, de un índice de contenidos, de seguir una rutina de atención sanitaria dentro de una UCI a este tipo de pacientes. Diseñamos cuáles son los personajes que iban a aparecer en la experiencia, diseñamos un storyboard, un guión. Contamos con profesionales de las UCIs para la redacción de todo ese guión, hicimos la localización. Os voy a poner, a ver si lo tengo por aquí, creo que sí, para que veáis un poquito el esquema del programa formativo entero.
era un poquito... Uy, ha saltado. Era este que tenemos aquí. Y este aquí. La primera parte, la de exploración de la UCI, es esta de aquí, en la que teníamos Donning and Dauphin, el tour de la unidad y después la patient room con toda la explicación de los equipamientos, y después teníamos los dos master cases, ¿vale? Un paciente que se está deteriorando y un paciente más estabilizado. Y aquí teníamos admission and line-up, daily routine, troubleshooting ventilation, troubleshooting hemodynamic. Habían distintos puntos de la experiencia en las que salta una alarma en un respirador y debes decidir qué hacer ante esa alarma, ¿no? Y te damos feedback, gracias por tu sugerencia, pero en este caso sería mejor hacer esto, tal, 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 tal. Y el otro paciente estabilizado pues tenía dos partes, la de line-up y la de troubleshooting. Todo esto se integraba en un programa formativo más tradicional, de manera que nosotros siempre diseñamos experiencias para complementar una formación. No pretendemos sustituir formaciones únicamente con realidad virtual, sino que lo planteamos siempre como un complemento vivencial, experiencial, que te da confianza para afrontar situaciones en la vida real, pues eso, que complementa a una situación, a un programa formativo más tradicional. Y todo eso, pues bueno, tiene una serie de implicaciones a nivel de preproducción, producción, postproducción y delivery, pues que son interesantes. Al final de toda la experiencia le damos al usuario su score comparado con su país y el general, con el desarrollo o el desempeño de los colegas de su país y el general, y también individualizado por los diferentes tracks, porque esta experiencia formativa había un track para enfermeras y un track para doctoras. De manera que eso también lo diferenciamos. Y un poquito de eso era lo que os queríamos enseñar. Esto es un gráfico de los hospitales del número de hospitales que participaron por país. Más de 20.000 profesionales, 682 hospitales participaron en el programa. Y como os decía, los resultados fueron muy buenos. El feedback que recibimos fue realmente espectacular. Y eso nos valió también pues, para el premio que nos dieron antes. Tuvimos bastante repercusión en medios y nos dieron el premio de la industria de realidad virtual 2021 a la mejor solución en salud, de lo cual estamos bastante orgullosos. Y un poquito de esto era lo que os quería explicar. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna preguntita, por si tenemos un minutito, pero creo que no hay nada, de manera que hasta aquí lo que os quería contar, Melina. Muchísimas gracias, Luis. Impresionante lo que nos mostraste. Gracias por compartir la experiencia. Gracias por tu tiempo. Excelente la propuesta, comentan por aquí.